Hoy es un día especial y, como tal, hay que homenajearlo. Estamos hablando del libro, su textura, su olor, sus páginas o duro metal. Me envuelve, me espera, me fascina. Y aquí estamos de nuevo, no podíamos faltar, queridos radioyentes. ¿Quiénes somos? El taller de dramaturgia, actor, actriz radiofónico, online y presencial. Y hemos preparado para todos vosotros un programa mágico en esperanzas. Porque leer un libro siempre es tener una esperanza, unas ganas de vivir, soñar, sentir. Porque si lees un libro, tienes una o muchas vidas. Uf, imagínate cuántas a lo largo de tu vida puedes vivir. Y para vivir nuevas aventuras, qué mejor que dejarnos aconsejar por grandes lectores, que es este alumnado que tenemos en este taller, de la voz de Santos, de Ausi de Arriba, de Julia Gatón. Descubriremos nuevos títulos que nos sigan entusiasmando por el mundo de la lectura. ¿Por qué leer? Para poder disfrutar de las posibilidades de vivir otras vidas, si es el caso de la novela o el teatro, o saborear las palabras poco a poco, si es la poesía. Estos son algunos de los motivos por los que animo a la lectura, pero hay muchos más que cada uno debe descubrir. He elegido un libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, del que voy a leer un fragmento por su poder de creación de personajes y su ambiente envolvente, en el que te sumerges ya desde la primera página. Es uno de los pocos libros que leí de un tirón, casi sin dormir. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Hola, hola, radioyentes. Hoy celebramos el Día del Libro, un día muy especial. Y voy a leerles un trocito de uno de mis libros favoritos. Se titula Un burka por amor, de Reyes Monforte. De Afganistán. ¿Y eso exactamente dónde está? ¿En otro planeta? Cuando María supo que el hombre del que estaba enamorada perdidamente como una auténtica colegiala había nacido en un país llamado Afganistán, no pudo parar de reír. Era una risa nerviosa, floja, que ella misma hubiese definido de estúpida, de no ser porque sabía, fruto de la fuerte atracción que sentía hacia Narraf a las pocas horas de conocerle. ¿Sabes qué, Narraf? No sé nada de tu país, no sé en qué parte del mundo está, ni de qué viven, ni qué coméis, cantáis o bailáis en vuestras fiestas, pero no me importa nada. De hecho, me gusta, porque tú me gustas mucho y no necesito saber nada más. María no mentía, era una mujer joven de 18 años, deseosa de conocer mundo y de abrirse a él,
inquieta por vivir la vida, pero completamente alejada de la realidad que albergaba ese mundo que tanto codiciaba conocer. No dedicaba ni un minuto a ver las noticias, ni la televisión, ni a leer periódicos, ni a escuchar noticias en la radio, donde podía haber encontrado cómo el nombre de Afganistán aparecía siempre seguido de una estela de muerte, de guerra y de horror. Había llegado de Londres, huyendo de la presión familiar, de las continuas desavenencias con un padre al que adoraba, pero que no comprendía. María no había tenido tiempo de escuchar las estremecedoras historias de las mujeres en Afganistán, cómo morían a diario apedreadas por no haberse tapado el rostro lo suficiente, cómo encontraban la muerte en cualquier esquina de la ciudad por haber salido de casa sin compañía de un varón. No era consciente María de cómo las mujeres como ella podían encontrar la muerte en la calle, al cometer la osadía de llevar un libro entre las manos, o por hacer un comentario en mitad de una conversación mantenida entre hombres. Tampoco conocía cómo las niñas de 6 y 7 años eran dadas en matrimonio por sus propias familias a hombres 40 y 50 años mayores que ellas, a cambio de una irrisoria cantidad económica. Nada sabía de lapidaciones, violaciones, ejecuciones públicas, aniquilaciones, torturas, mutilaciones sexuales, castigos físicos, vejaciones, en fin. La ignorancia y el desconocimiento de María abonaban la desgracia y el dolor de lo que en Afganistán sucedía y sigue sucediendo. Este libro cayó en mis manos en torno a los 14 o 15 años, como si de un cuento más se tratara. Pero no fue así. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, de la manera más poética y soñadora me enseñó el valor del esfuerzo personal, la importancia del afán de superación tras un fracaso, la necesidad del inconformismo para superarme día a día, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Todo ello disfrutando de la libertad de una gaviota planeando sobre el mar. Por esto os digo, cada vez que comienzo un libro es una aventura que me transporta a otros mundos, a otras vidas, a otras historias. Me permite volar sin ni siquiera moverme del sitio. Esa es para mí la magia de la lectura. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que hueso y plumas. No me importa ser hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo. ¿Cuántos sueños soñados con palabras de otros? ¿Cuántas letras formando frases escritas? ¿Podrían ser mías? Porque me hicieron reír, llorar, sentir. Abrí la cajita de páginas cosidas y me dejé llevar, otra vez, sin tiempo. Y seguimos con los consejos, en este caso de la mano de Eugenia Jancosí, Pilar Centeno y Juan Antonio Guzmán.
En esta ocasión, el texto que yo recomiendo es El Club de los Poetas Muertos, del guionista Tom Schulman y luego adaptado a novela por Nancy Kleinbaum. Un profesor en un colegio emplea métodos poco convencionales para inspirar las vidas de sus estudiantes. Aprovechad el día, chavales, haced que vuestras vidas sean extraordinarias. El profesor Keating nos recuerda que el mejor momento es el ahora y nos exhorta diciéndonos Carpe diem. Personalmente es un libro cuya filosofía me reconcilió con la necia idea de que la utopía es imposible, no así el camino hacia ella. Dicho sendero no solo es viable, sino también apasionante y con constantes desafíos. El Club de los Poetas Muertos es un club de poetas vivos, quienes sobreviven a través de sus palabras, de lo que despiertan en sus lectores. Los poetas son atemporales y gracias a ellos y ellas podemos sentir emociones nuevas con cada verso, cada estrofa, cada rima. Es así que entre metáforas e hipérboles, el profesor Keating los aguijonea para pensar por sí mismos, los insta a ser protagonistas de la historia, de su historia. Comenta que la mejor forma de salir del círculo es precisamente dibujando una figura diferente. Termina él, y yo también, con lo que Robert Frost dijo: «Dos caminos se abrieron ante mí, pero tomé el menos transitado y eso marcó la diferencia. Le hagamos caso a Frost y encontremos nuestro propio camino». El libro que ahora estoy leyendo es Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina. No tiene trama, o si la tiene, es tan tenue que pasa inadvertida. Sus diálogos son mínimos, pero está lleno de fogonazos que me sorprenden, que me aturden y me conmueven, porque no son reflejos de la vida de otros, sino como si pudiese leer mis pensamientos, notar mis sensaciones, adivinar mis pasiones o mis tristezas. Fragmentos de mi propia vida. Os leería un párrafo que empieza así: ¿Para qué sirven tus ambiciones pueriles, tu amor por la tarea que haces? O este otro: en la casa diminuta, la convivencia de aquellas tres personas tiene un aire raro, de confabulación de los personajes de un cuento, indefensos, aislados. O este último, y que por azar repetía lo que pude ver y pude oír a una persona en la terraza del Moravia. El hombre rompe a toser porque se le ha quebrado la voz. Dice en el móvil: te hice una pregunta y no me has contestado. Y tu falta de respuesta ya es en sí una respuesta. Muchas más, pero como soy pintora, me quedo con este fragmento en que menciona a David Hockney. Cuando tengo 30 años, cuando mezclo en la paleta colores, cuando doy pinceladas amplias, cuando voy por las calles y las luces y las sombras de unas simples hojas de árboles hacen que me detenga, que me apoye en un árbol o en una farola y que intente hacer unos bocetos rápidos. Mis 30 años intemporales de ahora no son los que tuve cuando me correspondía. En el espejismo del tiempo, en el limpio presente en el que hago mi tarea y disfruto de mi vida, ahora soy más joven que entonces. Oyentes radiofónicos, aquí estamos para celebrar el Día del Libro. Os presento El Camino, de Miguel Delibes. ¿De qué va?, os preguntaréis. Retrata una pequeña aldea de un pueblo indeterminado a través de los ojos de un niño, Daniel, el mochuelo, que intuye a sus 11 años que su camino
está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. La marcha a la ciudad para estudiar el bachillerato es decisión de su padre. Es la reflexión que hace la noche anterior a su partida. Y aquí os leo el empiece. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque los acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él le afectaba. Su padre entendía que esto era progresar. Daniel, el mochuelo, no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real, y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciaba desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía, sin duda, la base de este progreso. Hasta aquí. Espero que vosotros lo continuéis. Os envolverá en sus historias y recuerdos. Seguro que lo pasaréis tan bien como me pasó a mí la primera vez que lo leí. Solo queda que disfrutéis de la lectura, que de momento aún es gratis. ¡Feliz día del libro! En la inconsciencia de la lectura vas aprendiendo a amar, a soñar, a sentir, a valorar, a discrepar. Porque el vivir otras vidas te enfrenta a ti y te enamoras de la vida. Y a continuación seguimos con las sugerencias de Elena Verdeja, Jandri y Merche Rojo. Cuando lo pusieron en mis manos por primera vez fue a regañadientes, porque ¿cómo iba yo a leer un cuento de niños a mis 16 años? Pero con cada párrafo me fui enamorando del personaje, de su forma de vivir, de su forma de ser, y de que a pesar de ser ella la que escuchaba, era yo la que reflexionaba, la que aprendía y extraía moralejas escondidas en cada una de sus frases. Una historia emotiva, cautivadora, amena, entretenida, recomendable para niños maduros y adultos que padezcan esa chispa de inocencia infantil. Una gran fábula adaptada a la sociedad en la que vivimos, a pesar de tantos años desde que Michael Ende creó a Momo, Casiopea y los hombres de gris, empeñados en robarnos nuestro tiempo. Frases del libro de Momo. Incluso llegaron horas en que deseaba no haber oído nunca la música, ni haber visto los colores. No obstante, si lo hubiesen dado a elegir, no habría renunciado a ese recuerdo por nada del mundo, aunque se hubiera muerto por ello, pues eso era lo que vivía ahora, que hay riquezas que lo matan a uno si no puede compartirlas. Porque cada hombre tiene su propio tiempo, y solo mientras siga siendo suyo se mantiene vivo. La trenza. Autora Laetita Colombani. Este libro cuenta la vida de 3 mujeres, unidas por un anhelo de libertad. Se puede considerar un canto a la lucha y al progreso, que no se conformaron con el futuro de sus vidas, bien sea por sus culturas, religión o imposición. Yo recomiendo este libro porque nos da un ejemplo de vida y superación. En cada capítulo te atrae la lectura de estas inmensas historias que te llevan a reflexionar y a valorar la vida que tenemos. Smita, Balapur, la India. Smita se despierta con una sensación extraña, una urgencia tierna,
una mariposa en el estómago desconocida para ella. Hoy es un día que recordará toda su vida. Hoy su hija empieza la escuela. Smita nunca ha pisado una. Allí en Balapur la gente como ella no va a la escuela. Smita es una oprimida, una intocable, una hija de Dios. En palabras de Gandhi, alguien al margen de las castas, al margen del sistema, al margen de todo. Un grupo aparte, considerado demasiado impuro para relacionarse con los demás. Escoria inmunda a la que hay que apartar, como se aparta el grano de la paja. Se cuenta por millones quienes, como Smita, viven fuera de las poblaciones y de la sociedad, en la periferia de la humanidad. Todas las mañanas el mismo ritual, como un disco rayado que se repita al infinito con una música infernal. Smita se despierta en la choza, que le sirve de hogar, junto a los cultivos de los pueblos. Se lava la cara y los pies con el agua que sacó la tarde anterior, del pozo que les está reservado. El otro, el de las castas superiores, no se lo plantea, ni tocarlo, aunque esté cerca y sea más accesible. Algunos han muerto por menos de eso. Se viste, peina la Lita y la da un beso a Navajarán. Luego coge el cesto de juncos trenzados, el mismo que usaba su madre antes que ella y que se le revuelve el estómago solo con verlo. Un cesto con un olor persistente, acre, imborrable, que Smita lleva todo el día como quien carga una cruza o un lastre vergonzoso. Este cesto es su calvario, una maldición, un castigo. Tiene que expiar algo, pagar por algo que debió de hacer en una vida anterior. Después de todo, como decía su madre, esta vida no tiene más importancia que las anteriores, ni que las siguientes. Solo es una vida más. Es así, es la suya. En su religión, su deber, su lugar en el mundo. Oficio que transmite de madre a hija desde hace generaciones. Esvangel, una palabra que en inglés designa a aquellos que hurgan en los desechos. Un nombre aspéctico para una realidad que no lo es en absoluto. No hay palabras para describir lo que hace Smita. Se pasa el día recogiendo mierda de los demás con las manos desnudas. Cuando su madre la hizo acompañarla por primera vez, ella tenía 6 años, los mismos que la Lita ahora. Fíjate y luego lo haces tú. Smita recuerda el olor que la asaltó con la misma violencia que un enjambre de arbustos. Un olor insoportable, inhumano. Vomitó al borde del camino. Ya te acostumbrarás, la dijo su madre. Mentira, uno se acostumbra. Smita aprendió a aguantar la respiración, a vivir en apnea. El libro elegido por mí es Mi Adela, de Beatriz Montañer, por su trayectoria vital, sobremanera los últimos 5 años. Licenciada en California, con máster en Stanford y Harvard. Trabaja como periodista en televisión, escribe guiones y abandona fama, dinero, vida social, etc., para vivir como una ermitaña en una casa vieja, sin electricidad, ni agua caliente, ni cobertura telefónica, ni ningún ser humano a menos de 25 kilómetros a la redonda, acompañada únicamente por la fauna y la flora salvaje del lugar. El día se estiraba lentamente. Algunos abren los negocios y otros vuelven a casa. Todo sigue igual. Me encuentro siempre con las mismas caras, me preguntan las mismas cosas, les doy las mismas respuestas. Huyendo de la soledad he venido tanto al pueblo que parece que la vida que asesiné ha resucitado. Pero la soledad es más siniestra cuando no estás sola. Hago los recados con rapidez y vuelvo a Mi Adela.
mi arrugada y tierna Niadela. Prefiero caminar entre la luz verdosa de los olmos, otear la sombra mellada del halcón entre los robles, oler los delgados hilos de agua cristalina que emanan de las rocas ennegrecidas, descansar en las crestas cobrizas de los campos. A veces lo hago desnuda, busco los rincones donde el sol no mora, esquivo los senderos y evito las huellas de los otros, no por vergüenza, sino por miedo. Cuanto más enmarañado está el sotobosque, más acompañada me siento. Es una sensación antigua, gloriosa. No siento frío ni calor, no siento el cuerpo. Las zarzas me rayan con sus afiladas uñas buscando las cuerdas del arpa. No suena nada. Soy piel hueca sobre hueso bruñido. Por eso vagabundeo entre la maleza. Busco mis tripas, despertar la sangre que duerme, avivar el alma descuidada. Quiero perder la cabeza para sentirme extraño. Quiero caminar por los límites del orbe, cambiar de color en otoño, beber néctar de escarcha, mezclarme con la tierra y renacer purificada. Me espera todos los días. Me acompaña en los peores o mejores momentos. Lo cojo, lo dejo. Él siempre está ahí. Y seguimos con más aportaciones, esta vez por Marta Moras, Yolanda Salmillán y Merche Miguel. Hola amigos, con motivo del Día del Libro yo os recomiendo Tu oveja negra, escrito e ilustrado por Eva, Celia y Julio, que son maestros de educación infantil. Tu oveja negra está dedicado al ámbito infantil, pero está claro que todo adulto también puede buscar a X. X es una oveja negra en un rebaño de ovejas blancas y empieza a ver los inconvenientes de ser diferente. Por ello, decide poner rumbo para emprender una intensa búsqueda de sí misma. Por eso mismo os digo que este libro es para darnos cuenta de que todos tenemos una oveja negra en nuestro interior, tengamos la edad que tengamos. Y solo es cuestión de buscar. Más allá de los 7 montes y de las 7 colinas, dejando atrás la preciosa ciudad de Zamora, allí, cerca de la laguna de los peces, vivía un gran rebaño de ovejas. Había ovejas de muchos tipos, redondas, alargadas, altas y bajitas. Había ovejas de cola corta o larga, de lana fina y lana basta. También tenían orejas de tamaño pequeño, y todas eran capaces de moverlas con una gracia especial. Como es sabido, casi siempre las ovejas viven todas juntas en grupo, y suelen hacer lo que hacen las demás. Pero no siempre es así. Y hasta aquí puedo leer, amigos. Si queréis saber qué pasa con X y queréis encontrar vuestra oveja negra, continuad leyendo Tu oveja negra. Queridos radioyentes, con motivo del Día del Libro el próximo 23 de abril, quiero recomendaros el último que he leído. Se titula La España vacía, viaje por un país que nunca fue. Escrito por un madrileño de 42 años llamado Sergio del Molino, que ha recibido varios premios a pesar de su juventud. Es un viaje biográfico, sentimental, por un país deshabitado dentro de esta España nuestra. Nos habla del campo vaciado entre 1950 y 1970, que marcará ese carácter de los españoles. Entra en las raíces de un desequilibrio que daña a la ciudad y al campo. Viajamos por una España llena de historias y verdades. Espero se les despierte la curiosidad de disfrutar de este emocionante libro, y si no, del libro que ustedes quieran. No se olviden de los libros, esos fieles amigos que nos amenizan y acompañan la vida. Ahora les voy a leer un párrafo que se llama La historia de un tenedor. A diferencia de la cuchara o el cuchillo, el tenedor es un utensilio muy reciente. En el Quijote nadie come con tenedor. En la España del siglo de oro era aún una rareza al alcance de los muy ricos, y lo siguió siendo hasta la guerra napoleónica. Carlos I usaba unos traídos de algún lugar de Europa,
pero se consideraba una excentricidad imperial. No fue común en las mesas hasta bien entrado el siglo XIX. Los pastores y la gente del campo no comieron con tenedor hasta casi el siglo XX, y fue un exotismo en muchas aldeas perdidas, donde se mantuvieron fieles a la cuchara para las migas y al cuchillo para el queso. En lo que entonces se llamaba mundo civilizado, el tenedor era una marca de distinción y elitismo. Entre las clases altas británicas de mediados del siglo XX, el almuerzo de tenedor y la cena de tenedor eran comidas de buffet en las que el cuchillo y todos los demás utensilios se dejaban de lado. El tenedor era educado por ser menos violento a primera vista que el cuchillo y menos infantil y sucio que la cuchara. Se aconsejaba usar tenedores para cualquier plato, desde el pescado al puré de patatas, desde las judías verdes a la tarta. También se diseñaban tenedores especiales para helados y ensaladas, para sardinas y tortugas acuáticas. La regla de oro para los buenos modales en las mesas occidentales durante los siglos XIX y XX era: ante la duda, usa el tenedor. Queda claro que la breve historia del cubierto tiene que ver con el esnobismo y la distinción del vulgo que no es hábil con los pinchos. Y colorín colorado, esta breve historia ha terminado. El libro que quiero recomendaros se titula Sapiens, de animales a dioses, y el autor es Yuval Noah Harari. Es un libro que, la verdad, he de deciros que he tardado bastante tiempo en leerlo. Lo empezaba varias veces y lo abandonaba. Sin embargo, ahí estaba, y me estaba esperando, y me seguía llamando, y ahora os lo recomiendo. Es un libro provocativo, que te invita a la meditación. El autor nos cuenta la historia desde la aparición del hombre en la Tierra, el Homo como nombre genérico, hasta que el Homo sapiens, nuestro antecesor, triunfó sobre las demás especies humanas existentes hasta ese momento y sobre los animales. Nos hace pensar en los cambios que hubo en la Tierra, que nos hicieron pasar de ser unos simples primates que habitaban en la sabana africana a ser capaces de controlar todo, de hacer una revolución cognitiva. El desarrollo intelectual, el razonamiento, tomar decisiones, el lenguaje, algo que no han hecho nunca otras especies animales. El libro te invita a hacerte muchas preguntas. En la página anterior a la contraportada podemos leer, y os cito textualmente: ¿cómo logró nuestra especie imponerse a la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones, en derechos humanos, a confiar en el dinero, en los libros, en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia o a los horarios? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? Por supuesto, no siempre vamos a estar de acuerdo con el autor. Eso ya lo veréis. Discreparemos bastante. Eso también nos hará pensar. Por ejemplo, es bastante crítico con las religiones, sobre todo con el Islam y el cristianismo, y lo es menos con el judaísmo. Él es hebreo. La siguiente frase también nos hará pensar. La historia comenzó cuando los hombres inventaron a los dioses y se acabará cuando los hombres se conviertan en dioses. Espero que si algún día os animáis a leerlo, os guste. ¡Feliz día del libro para todo el mundo! Bueno, mi recomendación: Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Rodia, el protagonista, abandona los estudios debido a su precariedad económica y para solucionar dicho problema decide asesinar a una usurera. Después de matarla, se da cuenta de que no posee la suficiente frialdad para no dejarse poseer por el sentimiento de culpa. A pesar de que no existen pruebas contra él, confiesa su crimen. Un libro donde se recoge la lucha psicológica entre el bien y el mal que tenemos todos. Impactante para mí, ya que cuando recuerdo su lectura,
Para nada sentía yo animadversión hacia el personaje principal. Y muchos de sus pensamientos no me parecían tan descabellados. Mientras lo leía, me pasé medio libro escuchándome en silencio decir al protagonista: No lo digas, Rodia. No te declares culpable. Y ahora vamos con un trocito del libro. Centenares, tal vez millares de vidas se podrían encauzar por el buen camino. Multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte. Y todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el pequeño crimen, quedaría ampliamente compensado por los millares de buenas acciones del criminal? ¿A cambio de una sola vida? Miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, 100 vidas. ¡Oh pensadores de 4 cuartos! ¿Por qué os detenéis a medio camino? ¿Por qué mi acto os ha parecido monstruoso? ¿Por qué es un crimen? ¿Qué quiere decir la palabra crimen? Tengo la conciencia tranquila. Sin duda, he cometido un acto ilícito. He violado las leyes y he derramado sangre. Pues cortadme la cabeza y asunto concluido. Pero en este caso, no pocos bienhechores de la humanidad que se adueñaron del poder en vez de heredarlo, desde el principio de su carrera debieron ser entregados al suplicio. Lo que ocurre es que estos hombres consiguieron llevar a cabo sus proyectos. Llegaron hasta el fin de su camino, y su éxito justificó sus actos. En cambio yo no supe llevar a buen término mi plan, y en verdad, esto demuestra que no tenía derecho a intentar ponerlo en práctica. Este era el único error que reconocía, el de haber sido débil y haberse entregado. Quien no ama un libro es porque nunca encontró el amor. No te canses de buscar. Está muy cerca de ti. Y queridos radioyentes, como siempre, lo bueno pues se va acabando. Hemos abierto un poquito diferentes posibilidades o abanico de posibilidades a la grandeza del mundo del libro. Esperemos que pueda servir nuestras sugerencias y, como siempre, desearles que sigan disfrutando de estos grandes dioses, los libros. Muchísimas gracias de todo el alumnado y, por supuesto, de esta voz que les ha ido acompañando en este transcurso de programa, Concha Santiago, la aprendiz de su alumnado. Sin estar a tu lado, pienso en ti, recordando intimidades que me contaste, la risa o lágrima que me robaste, deseando acercarme para seguir entregándome a ti. Sin estar a tu lado, solo con lo vivido, me hace seguir soñando, imaginando, estremeciendo por lo que pueda ocurrir, haciéndome feliz, para luego replantear lo que quería aprendido de ti. Sin estar a tu lado, te sueño y deseo que pase el tiempo para volver a encontrarte, sentirte, tocarte. Y deseo que el tiempo se pare para poder seguir estando cerca de ti. Pero el tiempo siempre desaparece con la elegancia del buen amante, con la nostalgia de la conquista. Me emocionas, vapuleas y te vas, dejándome ese sabor de boca del que siempre quiere más. Tus páginas huidizas, cuando no quiero saber, tus páginas suaves que me desnudan por dentro, tus páginas de grito, miedo, desdén, tus páginas
que encierran tantas vidas y compartes con la mía. Hoy terminé de leerte, te huelo, te acaricio, te beso y dejo en el estante de otros amantes, a la espera de una nueva cita que me enamore, que me entusiasme. Mi mentor, mi compañero, mi sueño y aprendizaje, mi libro, los libros.